Bienvenidos de nuevo, espero que se encuentren fantásticamente bien. Hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, en secretos que han estado guardados y en un amor que, según el título, parece estar destinado a ser eterno. Sí, hablo de Alil y Esla, y los secretos que han salido a la luz para unir sus corazones para siempre. Estoy súper emocionado de desgranar cada detalle con ustedes, de analizar cada momento y de entender qué ha sucedido para que su historia dé un giro tan dramático y, esperemos, feliz. Así que si son nuevos por aquí y les encanta todo lo relacionado con las grandes historias de amor, los dramas que nos quitan el aliento y las revelaciones impactantes, les invito cordialmente a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse nada de lo que compartimos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. El título de hoy es bastante sugestivo, ¿verdad? Secretos de Alil y Esla revelados, su amor para siempre unidos. Esto nos da a entender que ha habido obstáculos, misterios, quizás malentendidos, y que finalmente estos secretos han sido la clave para que Alil y Esla consoliden su relación, para que su amor trascienda y se selle de una manera definitiva. En este vídeo vamos a hacer un recorrido por los posibles secretos que podrían haber estado acechando sus vidas, aquellos que quizás han puesto a prueba su vínculo, y cómo la revelación de los mismos ha servido para fortalecer su conexión. No vamos a especular sin fundamento, claro está, sino que intentaremos basarnos en las pistas que solemos ver en este tipo de narrativas tan apasionantes. Podrían ser secretos del pasado, malentendidos familiares, identidades ocultas, o incluso decisiones que uno de ellos tomó por amor, pero que mantuvo en secreto para proteger al otro. ¿Se imaginan el peso que eso puede ser? Y cuando esos secretos salen a la luz, la reacción es impredecible. A veces puede ser devastador, pero otras veces, como sugiere nuestro título, puede ser liberador y unificador. Vamos a explorar cómo la verdad, por dura que sea, puede ser el cimiento de un para siempre. Para empezar, pensemos en la naturaleza de los secretos en las relaciones. Generalmente se guardan por miedo, miedo al rechazo, miedo a herir, miedo a perder a la persona amada. Pero irónicamente a menudo son esos mismos secretos los que terminan creando las grietas más profundas. En el caso de Alil y Esla, si han logrado que su amor se una para siempre tras la revelación de estos secretos, esto implica que la verdad, una vez expuesta, ha sido un bálsamo y no una herida mortal. Quizás uno de ellos guardaba un secreto sobre su pasado, algo que temían que el otro no pudiera perdonar. Podría ser algo relacionado con su familia, con un amor anterior, o incluso con una acción que realizaron en un momento de desesperación. Imaginen la tensión de vivir con ese peso, de amar a alguien profundamente pero sentir que hay una parte de ti que no puedes compartir. Y luego el momento de la revelación. ¿Cómo habrá sido? ¿Hubo confrontación? ¿Lágrimas? ¿Una crisis que parecía insuperable? Pensemos en escenarios posibles. Podría ser que uno de ellos no fuera quien decía ser. Tal vez un nombre falso, una identidad robada, o incluso un secreto familiar importante que cambiaría la perspectiva de su linaje. O quizás uno de ellos estaba involucrado en algo peligroso y mantuvo al otro al margen para protegerlo. La revelación de tales circunstancias podría haber puesto a prueba su confianza de manera extrema. Si el amor es lo suficientemente fuerte y si las intenciones detrás del secreto eran puras, entonces la comprensión y el perdón pueden surgir. Y de esa comprensión, pueden hacer una unión aún más fuerte, basada en una honestidad radical y una aceptación completa. Otra posibilidad es que los secretos no fueran personales, sino que involucraran a terceros. Tal vez alguien más intentó separarlos usando engaños o manipulaciones. La revelación de estos planes malintencionados podría haber unido a Alil y Esla contra un enemigo común, fortaleciendo su lealtad mutua. O tal vez secretos familiares, como enemistades antiguas o promesas hechas que impedían su unión, salieron a la luz, y la valentía de Alil y Esla para enfrentarlos juntos, les permitió liberarse y sellar su amor. La lucha contra las adversidades es un catalizador muy poderoso para el amor. Cuando dos personas deciden enfrentar juntos un problema, y salen victoriosos, su vínculo se solidifica de una manera incomparable. ¿Y qué pasa cuando los secretos son acerca de uno mismo? Supongamos que Alil o Esla sufrieron una traición terrible en el pasado, y por miedo a que esa experiencia los definiera o los hiciera vulnerables, ocultaron su dolor o su historia. Cuando esta historia sale a la luz, no solo les da la oportunidad de sanar, sino que también permite a su pareja ver la profundidad de su resiliencia y su capacidad de amar a pesar de las heridas. La empatía que surge en ese momento.
To puede ser increíblemente poderosa, creando un puente de comprensión que antes no existía. El amor verdadero no se trata solo de las cosas buenas, sino también de la capacidad de abrazar y sanar las heridas del otro. Además, a veces los secretos se revelan no por voluntad propia, sino por circunstancias inesperadas. Un encuentro casual, una carta encontrada, un tercero que decide hablar. Cualquiera que sea el método, el resultado es el mismo, la verdad sale a la luz. Y es en ese momento de crisis potencial donde vemos la verdadera fortaleza de una relación. ¿Se desmoronan ante la presión? ¿O se unen más fuertemente? Si nuestro título nos dice que su amor está para siempre unido, esto sugiere que eligieron la segunda opción. Eligieron la comprensión, el perdón y la aceptación. Pensemos en el tipo de comunicación que esto debió implicar. La revelación de secretos, especialmente los dolorosos o vergonzosos, requiere una comunicación abierta, honesta y sobre todo, valiente. Ambos, Alil y Esla, debieron estar dispuestos a escuchar sin juzgar, a expresar sus sentimientos sin atacar, y a trabajar juntos para reconstruir la confianza si se había dañado. El perdón en estos casos no es olvidar, sino elegir soltar el resentimiento y avanzar. Y la unión para siempre se construye sobre esa base sólida de perdón y compromiso. La belleza de estas historias es que nos recuerdan que nadie es perfecto. Todos tenemos pasados, todos hemos cometido errores, todos tenemos miedos. Y el amor que realmente vale la pena es aquel que te acepta tal como eres, con tus luces y tus sombras. La revelación de secretos en este contexto se convierte en un acto de revelación de uno mismo, una invitación a ser visto de manera completa y, aún así, ser amado. Y si Alil y Esla han logrado esto, han alcanzado un nivel de intimidad y conexión que va más allá de lo superficial. Entonces, ¿qué podemos aprender de la historia de Alil y Esla, según lo que nos sugiere el título? Podemos aprender que la verdad, por difícil que sea, a menudo es el camino hacia una mayor autenticidad y conexión. Podemos aprender que el perdón es una herramienta poderosa para sanar y fortalecer las relaciones. Y podemos aprender que el amor verdadero no teme a los secretos, sino que los utiliza como oportunidades para crecer y unirse más profundamente. La promesa de un para siempre no se basa en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de superar juntos esos problemas, con valentía, honestidad y amor incondicional. Es un testimonio de que a veces, al desnudar nuestras vulnerabilidades, encontramos la fuerza para unirnos de una manera que nunca antes habíamos imaginado. Para concluir nuestro análisis de hoy, hemos explorado cómo los secretos, una vez revelados, pueden ser el catalizador para una unión de amor eterno. Hemos reflexionado sobre la naturaleza de estos secretos, desde los personales hasta los que involucran a terceros, y cómo la valentía, la comunicación y el perdón son fundamentales para superar estos obstáculos. La historia de Alil y Esla, tal como la entendemos por su título, nos enseña que la aceptación total del otro, con sus pasados y sus miedos, es la clave para construir una relación sólida y duradera. La revelación de sus secretos no ha sido el fin, sino el principio de un amor más profundo y sincero, forjado en la verdad y en la voluntad de permanecer juntos a pesar de todo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y reflexión. Ha sido un placer compartir estas ideas con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué tipo de secretos creen ustedes que Alil y Esla podrían haber tenido? ¿Han vivido ustedes alguna experiencia similar donde la revelación de un secreto fortaleció su relación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un buen like para que sepamos que les gusta este tipo de contenido. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que disfrutan de historias emotivas y análisis profundos. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.